Historia de las drogas. La fase de latencia. La cruzada en su génesis. El duque, tú no eres más que un tonto y un bribón, y si existe efectivamente ese lugar que llaman infierno, es un sitio que conviene a los locos como tú. El desvergonzado, me admira a qué cielo van los grandes genios, tales como milord el duque, sin que yo tenga ninguna gana de ir a él, esté donde esté. Son gentes fastidiosas, y es imposible sufrir sus caprichos, porque quieren hacer un infierno por cualquier parte que van. Defoe, Historia del Diablo. Sinopsis. Este maravilloso libro, anida en un solo volumen todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Salvo los países productores de opio y coca, a quienes la legislación internacional acabaría afectando muy considerablemente, y salvo Estados Unidos, que llevaba 20 años de cruzada, para las demás naciones el hecho de suscribir los convenios de Ginebra, suponía simplemente tomar medidas preventivas. En otras palabras, el problema real allí brillaba más por su ausencia que por su presencia. Esas medidas se inscribían en una política fundamentalmente humanitaria, indiscernible de esfuerzos por fundar hospitales, alfabetizar, mejorar el nivel de vida y metas análogas, y junto al aspecto filantrópico, dirigiéndolo, el conjunto de la iniciativa aparecía como un proyecto científico, centrado sobre la preocupación por cuestiones sanitarias que comenzaba a absorber un volumen cada vez mayor de la actividad estatal en los países económicamente avanzados. Conociendo con cierto detalle la génesis del prohibicionismo norteamericano, y la historia universal precedente, puede ponerse en duda que las concretas medidas adoptadas fuesen definibles como algo surgido de la filantropía y la ciencia precisamente. Pero no puede ponerse en duda que, para el hombre común, y para los estados no comprometidos aún con un verdadero problema de drogas, se trataba de una política basada en la salud pública y el progreso científico. Oponerse a ella equivalía a abrazar convicciones no solo retrógradas sino crueles, y únicamente parte del estamento terapéutico americano estaba entonces en condiciones de decir lo contrario. Y la formación de una farmacracia. Objetivamente, estas iniciativas produjeron una cronificación del asunto. Aunque hasta principios de los años 60 no haya signos de una desobediencia estadísticamente notable, y el fundamentalismo religioso vaya dando paso a actitudes cada vez más existenciales, el propósito original de cortar una especie de epidemia pasajera es ya un mecanismo autoalimentado de intervención. Contaba F. Sabater, en una conferencia, que cierta hambruna devastó Europa en tiempos de Luis XIV, y que el monarca, hombre previsor y organizado, creó un cuerpo real de alimañeros para combatirla. El cuerpo luchó lo mejor que pudo contra liebres, conejos, comadrejas, zorros, aves de presa y demás enemigos de sembrados y corrales, mientras otras naciones se enfrentaban a la plaga con medidas improvisadas. Pero la hambruna pasó, y con ella sus consecuencias. Pocos años después, la situación parecía superada en toda Europa y los campesinos suspiraron de alivio. Para Francia, en cambio, el futuro era todavía borroso e incierto. Las alimañas estaban bajo control, aunque no dejaban de amenazar. Afortunadamente, el cuerpo real de alimañeros seguía allí para evitar mayores males. Convertida en algo indefinido, por contraste con lo que sucedió a propósito del alcohol, la legislación sobre estupefacientes consolidaba al menos 3 esferas de poder farmacrático, cada una definida por dinámicas particulares pero convergentes de expansión. Por una parte, los firmantes de los acuerdos ginebrinos se comprometían a crear brigadas locales de estupefacientes. Esos cuerpos, que hacia 1940 apenas suman unos centenares de inspectores en todo el mundo, tienen 2 décadas más tarde, cuando todavía no ha estallado la rebelión, millares de funcionarios nacionales e internacionales, que defienden una ideología determinada a través de publicaciones periódicas y reuniones. Representan un esprit de corps muy preciso, expuesto por Anslinger en su libro Los Protectores, e inevitablemente se ven expuestos a graves tentaciones.
Su fin es vencer las toxicomanías por un camino de alguna manera militar, apresando a los culpables y confiscando las existencias. Por otra parte, estaba el AMPA organizado del mundo, con centrales importantes en Estados Unidos, el Mediterráneo y China. Su enemigo natural eran los protectores, si bien gracias a ellos podían aplicarse a construir un imperio de tráfico ilegal con ventajas monopolísticas, e incluso llegar a colaborar con la autoridad política en ciertos casos. En tercer término despuntaba un grupo dedicado más bien a prevención que a represión, formado por una mezcla de terapeutas y personas ligadas más o menos directamente a psicología, derecho y ciencias sociales, a quien se encomiendan tratamientos, encuestas, análisis y consejo. Con total sinceridad, el director de la Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas puso de manifiesto la tendencia en este sector. Hace 4 años gastamos un total de 66,4 millones para el conjunto del esfuerzo federal en el área del abuso de drogas. Este año hemos gastado 796,3 millones, y los cálculos presupuestarios presentados indican que superaremos la marca de los 1.000 millones. Cuando así sea, nos convertiremos, a falta de un término mejor, en un complejo industrial montado sobre el abuso de drogas. 1. El complejo industrial y la demanda. Flanqueado por estos tres grupos, se observa una evolución clara en los usuarios de drogas ilícitas. La vaguedad farmacológica del concepto estupefaciente ofrecía una amplia gama de sustancias psicoactivas legales, algunas con un poder narcótico superior a los opiáceos y otras que se podían considerar formas potenciadas de la cocaína. Dadas estas circunstancias, pocos preferían presentarse como perversos adictos cuando podían pasar por usuarios de respetables medicinas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hay en Estados Unidos un número ridículo de heroinómanos, inferior al millar, de los cuales el 42% son negros, puertorriqueños y mexicanos. En 1950, cuando el restablecimiento de las comunicaciones ha permitido reanudar la importación ilícita, la cifra sigue sin llegar a los 2.000, aunque los cálculos se basaban en personas pertenecientes a círculos criminales, y pudiera haber un número análogo, o incluso superior, de morfinómanos. Entre médicos, farmacéuticos, practicantes y personal de enfermería, pues su oficio les permitía pasar desapercibidos con cierta facilidad. Por lo que respecta a la cocaína, los niveles de consumo caen también en picado. Si en 1925 se dice que había 80.000 usuarios solo en París, hacia 1937, cuando están ya comercializadas las anfetaminas, la cifra no alcanza una sexta parte. Lo mismo pasa en las demás ciudades europeas tradicionalmente afectas al fármaco: Viena, Milán, Roma, Berlín, Múnich, y en Estados Unidos, donde la amenaza parece haberse esfumado. En cuanto a la marihuana, nunca había sido consumida por un número relevante de personas en Norteamérica o Europa, y seguía sin serlo. Era un momento especialmente oportuno para que las autoridades internacionales se felicitaran ante la eficacia de su política, y para que los jefes de las brigadas policiales recordasen que sigue habiendo un grave problema de drogas. La cuestión había logrado plantearse justamente como deseaba el prohibicionismo, pues los opuestos a la dieta farmacológica blanca eran minorías étnicas, grupos marginados por la pobreza y otros desechos humanos. Si hasta 1937 en Estados Unidos predominó el adicto blanco, con más de 40 años, de origen iatrogénico y posición acomodada, a partir de entonces prolifera el llamado tipo moderno, con un promedio de edad de 25 años, que ocupa las zonas más pobres de Chicago, Nueva York y Washington. Para mantener esa paz farmacrática eran necesarias dos cosas fundamentalmente: a. que el status quo se mantuviese inalterable, con su amplia oferta de drogas legales alternativas, sin progresos en la organización del mercado negro por parte de grupos mafiosos y sin leyes más severas, que aumentaran los márgenes de beneficio y obligasen a usar menores de edad como vendedores; b. que el miserable estatuto del adicto no se convirtiese en un mito estético literario, con paradójicos beneficios indirectos. Pero ninguno de estos requisitos podía cumplirse.
Dentro del complejo industrial montado al amparo de la cronificación era inevitable que el sector preventivo denunciase la existencia de narcóticos y estimulantes sintéticos, restringiendo su disponibilidad, que el represivo reclamase una legislación cada vez más draconiana y que el criminal cosechara los frutos de ambas cosas, infiltrándose otra vez en los círculos de la alta política. La acción combinada de unos y otros prepara la puesta en escena del drama moral más singular de los tiempos modernos. A partir de pequeños focos obstinados en consumir heroína se gesta una guerra entre la mayoría y un grupo que obra de modo cada vez más próximo a la suma del mártir cristiano, implorando desesperadamente el perdón del padre, y un secuaz del conde Drácula ávido de sangre ajena. Poco a poco, este conflicto se irá convirtiendo en teatro privilegiado para representar a nivel social e individual el valor de la existencia en sociedades consumistas, con unos que admiten la postergación de sus goces para conseguirlos a través del trabajo, y otros que lo quieren todo muy barato y ya mismo, impacientes y apáticos al nivel de la lucha, que recurren al lenitivo de un vicio para sufrir su vida. La influencia de este drama interno hará que, con el transcurso del tiempo, el cuché del dope-fiend quede reducido al traficante, mientras el usuario pase a concebirse como una víctima involuntaria, esto es, como un enfermo. En los años 30 la voz desarraigada es a Huxley, que expone en Brave New World la panacea llamada Soma, definiéndola como cristianismo sin lágrimas, moral en lata. Mientras piensa esta novela, publica en 1932 un artículo donde esboza ya futuras concepciones. Todas las drogas existentes son traicioneras y dañinas. ¿Cuál es el remedio? La prohibición, gritan a coro todos los gobiernos contemporáneos. Pero los resultados de la prohibición no son alentadores. Lo único que justificaría a la prohibición sería el éxito. Pero no tiene éxito y, dada la naturaleza de las cosas, tampoco puede tenerlo. La forma de evitar que la gente beba demasiado alcohol, o que se haga adicta a la morfina o la cocaína, consiste en suministrarle un sustituto eficaz pero sano de estos venenos deliciosos y, en el imperfecto mundo actual, necesarios. El hombre que invente dicha sustancia se contará entre los benefactores más insignes de la humanidad sufriente. Por consiguiente, los estados pretenden ayudar a los ciudadanos entorpeciendo el acceso a lenitivos de sus sufrimientos, sin admitir que la solución realista a esos males son lenitivos mejores, vehículos eufóricos adecuados a una especie dueña ya de recursos tecnológicos para transformar la faz del planeta. Esa especie no solo quiere mover montañas, ganar terreno al mar o dejarse seducir por distintas propagandas, sino disponer de recursos igualmente poderosos para combatir la falta de motivación. Si sociedades amenazadas por una monstruosa densidad demográfica van a poder subsistir sin convertirse en puro espanto, será multiplicando el espacio interior de los individuos. Aceptable como meta para los laboratorios, esto solo se replanteará seriamente un cuarto de siglo después, cuando la resistencia pasiva a la farmacracia se convierta en resistencia activa. Por el momento, Brave New World prefiere concentrarse en la burla, mientras no aparezca, y aparecerá, algo que merezca ser llamado por Huxley Soma. Las cosas seguían por entonces derroteros totalmente distintos. Se diría que el hecho capital fue la aparición de una subcultura de escritores y músicos, donde las penosas condiciones de vida para el adicto a opiáceos acabaron presentándose como una forma de autenticidad y coraje. Es la peculiar mitología del yanqui que recibirá un impulso decisivo con la obra de literatos como Burroughs y Trocchi. Desde el punto de vista cronológico, sin embargo, sería una inexactitud creer que los nuevos adictos fueron anteriores a decisivos cambios en la legislación americana, y en la delincuencia organizada. Hasta finales de los años 50 no se observa un rápido incremento en el número de heroinómanos americanos, y para entonces tanto los represores como los traficantes disponen de instrumentos nuevos para librar sus respectivas batallas. Será oportuno, en consecuencia, atender escrupulosamente a las fechas de cada evento para no establecer infundadas conexiones causales. 2. El sindicato. Divididos por feroces rivalidades, los principales gangs norteamericanos solo alcanzaron una base de acuerdo urgidos por la inminencia de la enmienda 19, que derogaba la ley Volstead.
En 1934, al año de legalizarse el alcohol, un sindicato en paz y armonía está ya trabajando la heroína como alternativa, si bien es consciente de que necesita algunos años para montar un monopolio remotamente comparable en beneficios al obtenido con vinos y licores. Las familias se han distribuido de común acuerdo tanto el territorio como los negocios, y si en ese gobierno sumergido el ministro de Gobernación es el oriundo italiano 5. Luciano, alias Lucky, el de Hacienda es el oriundo judío M. Lansky, un hombre de confianza del malogrado a Rothstein, M.R. Roth, que cuenta con el beneplácito del poderoso y Jenovis igualmente. Para asegurarse el pequeño mercado inicial, y las futuras perspectivas de ampliación, en 1935 Luciano emprendió un largo viaje a Extremo Oriente y Lansky a Turquía, con importantes escalas en Beirut y Marsella. La meta del primero era asegurarse suministros fundamentalmente chinos, y la del segundo establecer en el sur de Francia y en Líbano refinerías para el opio turco. Quienes controlaban los bajos fondos de Marsella y Tolón eran ya por entonces corsos, aunque dedicados a negocios relativamente vulgares como la prostitución o el chantaje, y acogieron de buena gana la propuesta de Lansky. En cuanto al viaje de Luciano, quizá requiera unas precisiones muy breves. El acuerdo de los 10 años, convenido a regañadientes por el gobierno imperial chino a partir de la Conferencia de Shanghái, 1909, implicaba el compromiso de suprimir todos sus cultivos para 1920. Como temía el gobierno, bastó su anuncio para estimular vigorosamente a las sociedades secretas, dentro de una dinámica que al llegar el régimen republicano, 1912, produjo una proliferación de señores feudales en las provincias del sur. Concretamente en Yunnan, la zona que linda con Birmania y Laos, el apoyo anglo-francés estableció autócratas, primero Teang Chiyao, luego Lang Yun, cuya política fue estimular al máximo las plantaciones de adormidera mediante duros tributos de trabajo al campesinado. Por entonces había ya grandes colonias chinas en Saigón, Rangún, Bangkok, Malasia y Singapur, cuyo abastecimiento desde tiempos de la prohibición había provocado siembras intensivas en una zona montañosa y especialmente pobre en recursos agrícolas que hoy se conoce como Triángulo Dorado. Esos territorios, lindantes al norte con la meseta de Yunnan, producen la adormidera de cápsula más pequeña entre las conocidas, aunque su población esté compuesta por etnias, los Mious y los Ious, ancestralmente afectas al opio. Durante el turbulento periodo que acabó desembocando en la guerra civil, entre el crisol de posturas representado por Chiang Kai-shek y los comunistas guiados por Mao Tse-tung, la historia del opio dista de estar clara aún. Parece que la matanza de Shanghái, origen inmediato de la larga marcha, fue organizada por multitudinarias bandas de traficantes de opio, que veían en el comunismo un peligro para sus intereses. Es un hecho cierto que Chiang Kai-shek convirtió la droga en monopolio estatal desde 1927 a 1929, hasta verse obligado a derogar nominalmente ese régimen por las protestas de sus valedores occidentales. Al hacerlo repartió salomónicamente el control entre las dos principales sociedades secretas de Shanghái, los verdes y los rojos. A Viruelas Huang, cabeza de los verdes y vinculado a los intereses de Francia, le correspondieron los negocios en todo Oriente, incluyendo Estados Unidos. A Chang Xiaolin, cabeza de los rojos y vinculado al servicio secreto británico, le correspondieron los del oeste en general, incluyendo Europa. Semejante reparto no impidió, desde luego, que Chiang Kai-shek pusiera en práctica limpiezas ocasionales de fachada, como una ejecución de 263 personas acusadas de opiómanas en 1934. En honor a la verdad, debe añadirse que el máximo volumen de opiáceos se produce con la invasión japonesa, 1931, pues en previsión de ello Japón llevaba años siendo el principal cliente del asfixiado centro exportador de Calcuta, y destinando muchos miles de toneladas a la producción de morfina. Sus adquisiciones fueron de tal envergadura que la venta de opio bengalí a todo lo demás en Asia descendió a una cuarta parte entre 1920 y 1930. Tras la creación de un estado títere en Manchuria, su alto mando siguió la política de inundar ese y los demás territorios ocupados con opio,
morfina y heroína, movido por el propósito de quebrantar su moral y su salud. Luciano tuvo, pues, ocasión de elegir entre distintas fuentes de abastecimiento, y lo más probable es que conferenciase con Waring, o con representantes de algún señor feudal como Langyun. Cuando él y Lansky volvieron a Estados Unidos estaban aseguradas dos líneas distintas de suministro, que funcionaron bien hasta 1939, cuando el modesto pero prometedor negocio de heroína se vio yugulado por la Segunda Guerra Mundial. Al final de la contienda el producto valía 70 veces más que al comienzo, motivando entre tanto nuevos viajes del tesorero a México y Cuba. En el país vecino Lansky impulsó cultivos de adormidera en ciertas regiones agrestes, que aún subsisten, y en Cuba logró establecer contacto con representantes de la Bayer y Gefarben, abastecidos por medio de submarinos alemanes. Las alianzas políticas. Sin embargo, la situación se había hecho muy delicada. Luciano acababa de ser condenado prácticamente a prisión perpetua por proxenetismo, Genavis estaba también entre rejas, y la conexión con los alemanes a través de Cuba equivalía a dormirse sobre un polvorín. Fue entonces cuando funcionaron los apoyos oportunos. Luciano despachaba cotidianamente en la cárcel con un nutrido grupo de visitantes, asistido por su abogado M. Polakov, otrora alto funcionario de la policía y posteriormente de la Fiscalía General. A través de Polakov, el servicio secreto se interesó por la colaboración del sindicato en dos cuestiones, que eran la prevista invasión de Sicilia, a cambio de una exclusiva para reparto de habituallamientos allí y en toda Italia, y la lucha contra los submarinos alemanes que operaban con demasiada comodidad en la costa atlántica americana. Esto segundo fue una operación de notable ingenio, basada en crear el convencimiento de que los muelles neoyorquinos estaban llenos de espías, y que ciertos pescadores abastecían clandestinamente de combustible a los barcos de guerra enemigos. Como comenta H. Geber, los grupos de presión están técnicamente especializados en proteger contra peligros que ellos mismos crean, no sería de extrañar que la información y los suministros de gasolina fuesen hechos por el propio sindicato, que pagaba así en Cuba su heroína a los nazis, y que en 1942, cuando recibió la propuesta del servicio secreto, decidió terminar esas relaciones peligrosas con un último cargamento de 1.200 kilos. El caso es que la colaboración con el gobierno americano produjo un indulto para Genavis y Luciano. Cuando este último regresó a Italia fue a título de antifascista y héroe. Su asesor Polakov se retiró de los negocios del clan, no sin recomendar como abogado del ahora todopoderoso M. Lansky a un curioso heredero, el joven Richard M. Nixon, que iría destacando en otros cometidos hasta ascender en 1968 a la presidencia de los Estados Unidos. Naturalmente, el fin de la contienda restableció la conexión francesa y la asiática, devolviendo sus existencias al sindicato. Pero eso no representó el fin del auxilio mutuo. Antes de que termine la década, la Oficina de Servicios Estratégicos, poco después Agencia Central de Inteligencia, toma dos determinaciones que fortalecerán al máximo ambas líneas. La primera fue apoyar a los gánsteres corsos para que se hiciesen con el control de los muelles en los puertos del sur de Francia, aparentemente por temor a que los sindicatos socialistas secundaran una política de huelgas propuestas por los comunistas. La maniobra tuvo éxito, y los hermanos Guerini se hicieron con un poder indiscutido en Marsella. La segunda fue proteger a las tropas anticomunistas refugiadas en el Triángulo Dorado, llamadas pomposamente Tres Ejército del Kuomintang, cuando la guerra civil china terminó. Alegando que esos grupos podían estorbar a Mao y hasta reconquistar el país, la CIA montó en 1949 dos líneas aéreas de aprovisionamiento, Civil Air Transport, con sede en Taiwán, y Sea Supply Corp, con sede en Bangkok, que permitieron crear la principal fuente de heroína para el mercado americano, a juicio del profesor A. McCoy, que trabajó durante algunos años para la agencia y tiene publicada una investigación exhaustiva. Desde el principio mismo se supo que el llamado Kuomintang cobraba impuestos en opio a los Mious, y que comerciaba con esa sustancia a través de Tailandia. Para ser exactos, su principal contacto a esos fines era el jefe supremo de la policía tailandesa,
el general Pao, hombre de la CIA en el país porque emplearía sin vacilar su fuerza contra cualquier tentación izquierdista del gobierno. Pero esto tampoco es todo, pues todavía en 1954, cuando Estados Unidos deciden heredar la difícil posición francesa en Vietnam, la CIA volvió a cooperar decisivamente en una conexión del Triángulo Dorado con Saigón, donde llegan como apoyo logístico para la corrupta oligarquía local una docena de gángsters corsos, de los curtidos por la lucha contra sindicalistas de izquierda en Francia, que suavizan los obstáculos para una exportación sistemática de heroína realizada, entre otros, por Nguyen Nhu, hermano del presidente Diem, el hombre impuesto por los norteamericanos. Todo esto acontece antes de que en los Estados Unidos se detecten síntomas de un aumento en el número de heroinómanos. 3. Un cuerpo draconiano de normas. Cuando acabó la guerra, la FBN advirtió que al terminar el primer conflicto mundial muchos soldados se habían vuelto adictos y que bien podría suceder lo mismo entonces. En todo caso, convenía no relajar los controles, porque los sistemas de desmoralización del enemigo alemán y japonés podían haber afectado la fibra moral de prisioneros y tropas de ocupación. Poco después, el planteamiento de la Guerra Fría servirá para que Anslinger denuncie ante la nación un complot comunista basado en la exportación clandestina de opiáceos, desde la conexión turco-marsellesa y la Kuomintang-Tailandia precisamente, cuyos principales blancos serían los norteamericanos. Para investigar tales hechos se constituyó un comité especial del Senado, el Comité Daniels, cuyas deliberaciones llevaron a declarar oficialmente que la subversión mediante drogas adictivas es sin duda una meta de la China comunista. Nada dijo del patrocinio americano a la mafia marsellesa y a la China, desplazada ahora a Taiwán y dirigida en última instancia por Chiang Kai-shek. Chiang era en esa época el símbolo del aliado heroico de la democracia, que pronto reconquistaría el continente perdido. Por lo que respecta a las acusaciones del Comité Daniels, nada seguro ha logrado demostrarse hasta el día de hoy. Eso no descarta que tanto China como la Unión Soviética hayan podido en algún momento exportar parte de la heroína que se consume en mercados occidentales, no ya como forma de subversión sino para hacerse con unas divisas fáciles y lograr infiltraciones a distintos niveles, como familiares de altos funcionarios, etc. Desde la Guerra Fría, y ya antes, en las relaciones internacionales la eticidad constituye un asunto tan descartado que todo es posible, e incluso probable, y al mismo tiempo nada acaba de probarse concluyentemente, pues en el peor de los casos, cuando no bastan los privilegios de un Estado para conseguir sin interferencias aquello que al nivel de los particulares constituye una operación arriesgada, compromisos diplomáticos echan tierra sobre lo más escabroso. Es evidente que si un país decide prohibir en su territorio algo producido por otro con el cual guarda relaciones de guerra fría está promoviendo en el segundo una política de exportación. Tratándose de China, los inauditos agravios, chantajes y manipulaciones padecidos en el pasado a manos de potencias occidentales, no solo durante la época de la prohibición sino después, justificarían sobradamente cualquier represalia. Con todo, parecía y parece probable que no se haya embarcado en empresas semejantes, quizá por temor a su propia población. En contrario, solo se encuentran datos aislados e indirectos. Uno es el testimonio del actual descendiente del mítico contrabandista W. Jardine, director de la firma J. Jardine, Mace Saniceo, con sede en Hong Kong, que declaró no hace mucho al novelista J. Kesal: ahora son los chinos quienes proponen a nuestra compañía exportar opio, pero esta rehúsa. Otro es que, según la policía, parece haber unos 800.000 consumidores de opio en Hong Kong, obreros portuarios sobre todo, lo cual implica cultivos enormes de adormidera en el continente, aunque, a mi juicio, esta cifra puede ser muy exagerada. Así pues, aunque no fuera en absoluto claro que Rusia o China organizasen una subversión mediante drogas adictivas, y fuera claro, en cambio, el apoyo directo o indirecto de la CIA a los centros exportadores de Marsella y Chiang Mai, la intención de Anslinger y su departamento era hacer frente a la amenaza comunista por el sistema de elevar sustancialmente las penas para traficantes y usuarios de drogas ilegales. A. El clima de posguerra en Estados Unidos.
Está por entonces en su apogeo una reviviscencia del americanismo duro de los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial. Con el programa de lealtad, que el presidente Truman promulga en 1947, comienza una operación cuyo objeto es expulsar del país o internar en campos de concentración por actividades antinorteamericanas a cualquier persona respecto de la cual existan dudas razonables de simpatizar con cualquier grupo, movimiento o asociación de personas consideradas totalitarias por el fiscal general. Entre otros muchos intelectuales, el novelista Teman, que acaba de nacionalizarse americano, no vacila en advertir los nexos de esa actitud con el fascismo y el nazismo. Como ciudadano americano nacido alemán, me son dolorosamente familiares ciertas prácticas. La intolerancia espiritual, las inquisiciones políticas y el debilitamiento de la seguridad jurídica, en nombre de un pretendido estado de emergencia, fue lo que ocurrió al principio en Alemania. Sin embargo, los intelectuales eran los primeros sospechosos. Desde 1950 a 1953 se desarrolla la Guerra de Corea y, en junio de este último año, partiendo de frágiles pruebas, fue electrocutado el matrimonio Rosenberg por espionaje. Con un país de nuevo en estado de efervescencia nacional, el coordinador de las inquisiciones es un demagógico senador por Wisconsin, Joseph McCarthy, que tras algunos años de poder omnímodo cayó destituido por un voto de censura de la propia Cámara Alta. A título de mano derecha suya volvemos a encontrar al abogado de M. Lansky, R. Nixon, uno de los 3 congresistas que formaron la mesa del Comité de Actividades Antinorteamericanas. Tal como la FBN y el Comité Daniels denunciaban una invasión farmacológica, McCarthy y el Comité de Actividades Antiamericanas denunciaban una invasión ideológica. En ambos casos la solución no era solo arbitrar nuevos castigos, sino dejar que las policías especiales librasen su batalla con autonomía, sin depender de instancias ajenas a ellas mismas. Por otra parte, los síntomas de la lealtad a América eran actitudes como la llamada mentalidad de equipo, articulada en torno a pautas de ajuste pasivo, con resonancias de disciplina militar y propuestas de conformidad a las señales distribuidas como orientación por los media. Resultaba lógico que junto al esplendor económico y la oleada de orgulloso sentimiento patriótico no solo apareciesen defensores de los perseguidos por antiamericanismo, sino voces de disidencia más general que veían en el conjunto del sueño americano algo a caballo entre el fraude y la pesadilla. Fue la época de máxima fe en los test de personalidad como vehículo imparcial de conocimiento, y también el momento en que empezó a hacerse manifiesto lo tendencioso de sus criterios subyacentes, la clase de ser humano que esas pruebas venían a reclamar. Estudiantes, empleados y directivos solo se consideraban idóneos cuando su carácter presentaba una mezcla de aburrimiento íntimo, simpleza y autoritarismo, la verdadera cultura, el gusto por la soledad, el sentido crítico y rasgos análogos cerraban en vez de abrir el camino a becas, empleos y ascensos. Lo adecuado y sano psicológicamente era aquello que más tarde se llamaría la unidimensionalidad. El primer texto de teoría sociológica que se convierte en una superventas es La muchedumbre solitaria, cuyo principal autor, Derisman, traza con cierta timidez un cuadro de alienación y conformismo como característica básica de la sociedad americana, marcando una divisoria entre el hombre intradirigido, inner directed, y el altero dirigido, other directed, que surge con la sociedad consumista. El primero progresaba mediante un individualismo apoyado sobre firmeza de carácter y resistencia a la frustración, mientras el segundo buscaba ese progreso en una blanda conformidad a consignas. El mismo año en que aparece el libro de Derisman, 1951, se publican Fahrenheit 431 de R. Bradbury, The Organization Man de W. White y el estudio de Zeraid Milley sobre las nuevas clases medias, cuando las estadísticas indican que comienza a haber más oficinistas y empleados que productores agrícolas e industriales en Estados Unidos. Todos estos libros son saludados por un éxito tan notable como imprevisto, síntoma de alarma ante el progreso de fuerzas socializadoras irracionales, aunque cada vez más sofisticadas e implacables. A nivel sociológico, esta insatisfacción aparece en fenómenos de rechazo generalizado y difuso,
son los rebeldes sin causa adolescentes y las variantes de jóvenes airados, que ven en el inconformismo una alternativa ética y estética a la actitud encarnada por héroes nacionales como McCarthy o Anslinger. Marginarse comenzaba a ser una forma deliberada de vida, al mismo tiempo que lo informal en hábitos, vestuario y gusto se contraponía a patrones adaptativos preconizados institucionalmente. Será algo más adelante cuando un ensayo de N. Mailar, publicado en 1957, ponga en circulación el término hipster, uno es hiposquare, rebelde o célula cuadriculada, presa en los tejidos totalitarios de la sociedad americana, condenada a plegarse para triunfar. B. La ley Baggs y su descendencia. Justamente en 1951 el Congreso aprobó la Baggs Act, un precepto que imponía condenas mínimas a 2 años de cárcel por primera implicación, léase consumo y simple tenencia, en cualquier cantidad, descartando el perdón de sala o la libertad condicional en caso de reincidencia. Si lo específico de la interpretación gubernamental de la ley Harrison había sido privar al estamento médico de discrecionalidad sobre el uso médico de ciertos fármacos, lo específico de la ley Baggs fue suprimir la discrecionalidad judicial. En el trasfondo de la norma había algunas insinuaciones de la FBN a las cámaras, en el sentido de que se observaba una excesiva clemencia de la judicatura con dope fins. Anslinger había insistido en que su departamento hiciera la guerra sin interferencias externas, pues la formación académica de médicos y magistrados les ocultaba no pocas veces la sencillez del asunto. Como era de esperar, el precepto no solo sentó mal a la judicatura, sino a las demás profesiones relacionadas con el derecho. Sin demora, la American Bar Association, agrupación de los colegios de abogados de todo el país, solicitó al Congreso una revisión del precepto, entendiendo que vulneraba principios jurídicos fundamentales y seguía una orientación equivocada. La Cámara Alta aceptó la propuesta y creó un subcomité para evaluar el problema, cuyas deliberaciones fueron muy lentas. Pero la lentitud no evitó un resultado sorprendente para jueces y abogados. El senador Daniels y sus colegas consideraron infundados los reparos jurídicos y atendieron a la FBN. Ya no se trataba solo de drogas provenientes de razas pueriles y degeneradas, o de guetos negros y puertorriqueños en las ciudades del Nordeste. La permisividad en ese terreno era una maniobra china y rusa para desmoralizar a América. De las conclusiones alcanzadas por el subcomité nació la Narcotics Control Act, aprobada por unanimidad absoluta en 1956. Esta norma, la más severa de cuantas se hayan promulgado a nivel federal en los Estados Unidos, elevaba a 5 años de cárcel la condena por primera implicación y facultaba al jurado para imponer pena de muerte a cualquier mayor de 18 años que vendiese heroína a un menor de 18. Los jueces seguían privados de capacidad para adaptar la norma a cada caso específico, y los police powers de la Administración Federal se elevaban al máximo. Teniendo en cuenta que el delito de tráfico constituye un crimen de riesgo o de víctima presunta, la ley de 1956 permitía encarcelar a perpetuidad o ejecutar a alguien sin averiguación alguna sobre los efectos reales de su acción en personas determinadas. Un informante policial menor de edad que engañara a un vendedor pidiendo heroína para sí, y la obtuviera, podía llevar al primero a la silla eléctrica o la cámara de gas sin necesidad de probar perjuicio concreto alguno seguido para él o para terceros. Aunque conductas semejantes fuesen ya desde el derecho romano casos típicos de delito imposible, como, por ejemplo, matar a un cadáver, donde hay tan solo la intención y no las circunstancias y medios precisos para llevarla a cabo, el delito imposible de vender droga ilícita a quien por principio va a destruirla, la policía de estupefacientes, se equiparaba al delito real de introducir efectivamente en el mercado agentes venenosos, o al de perjudiciar específicamente la salud de personas específicas. Como en las causas inquisitoriales, con la intención bastaba incluso en aquellos casos donde la intención había sufrido la influencia de un complejo plan para provocarla, los entrapments practicados asiduamente con médicos y farmacéuticos, y no podía, por eso mismo, considerarse espontánea. A nivel de garantías sustantivas,
el sistema de incriminación simbólica borraba la diferencia entre el resultado efectivo de una acción y su resultado posible, entre mal consumado y mal hipotético. Era irrelevante que lo vendido fuese puro o adulterado, que el comprador fuese inducido o no a comprar, que contrajese o no contrajese hábito a consecuencia de esa venta, que resultara víctima de un sucedáneo tóxico, etc. Por eso mismo, quedaban suprimidas las diferencias jurídicas esenciales entre delito consumado, frustrado y en grado de tentativa, entre autores, cómplices y encubridores. Al igual que en los crímenes políticos, y al igual que en los delitos de lesa majestad siglos antes, resultaba innecesario presentar una víctima real para ese crimen. A falta de otra servía como víctima el propio sujeto acusado de posesión ilícita. Por otra parte, todas esas irregularidades, en contraste con el régimen vigente para el robo, el asesinato, la violación, el chantaje, etc., eran policialmente imprescindibles, pues la inmensa mayoría de tales delitos no resultaban denunciados jamás, y para encontrar culpables las fuerzas del orden debían literalmente provocarlos, montando variadas operaciones de inducción. Pero semejantes reparos, repuso Anslinger, debían haberse hecho a la ley Harrison, que la Narcotics Control Act se limitaba a desarrollar. A esa objeción, acompañada por los habituales reproches de liberalismo trasnochado, respondió la American Bar Association que no podían equipararse una norma fiscal registral, aunque interpretada abusivamente por el Ejecutivo, y una norma penal sustantiva, y que en un país civilizado no cabe confiar la aplicación de ley alguna a la policía exclusivamente. Ya antes de promulgarse el precepto, un equipo de abogados y sociólogos trabajaba con otro de médicos para contraatacar a la FBN, con un informe pensando para sensibilizar al Poder Judicial. Aunque de él hablaremos pronto, antes es oportuno destacar que la ley de 1956 produjo curiosos efectos. Satisfecho con la importante subida de precios, el mercado negro aprovechó para aumentar la adulteración y mandar a la calle como traficantes a menores de edad, salvando con desconcertante fluidez el obstáculo levantado por la norma. A los pocos meses de su vigencia, en 1957, tiene lugar la famosa reunión de los Appalaches, conocida gracias al testimonio del delator J. Balaki, donde el sindicato decide prescindir del comercio a pequeña escala y arriesgarse a una política de importaciones masivas, usando como punto intermedio La Habana. Hasta esas fechas la heroína había estado llegando casi regalada, proveniente del Mediterráneo y de Asia, en una maniobra de captación calculada por los clanes mafiosos en sincronía con el progresivo endurecimiento de la ley. A partir de entonces, adquiere carta de naturaleza el yanqui contemporáneo, y las aduanas informan de un sostenido incremento en las cantidades de drogas aprehendidas. En Lexington y Fort Worth la población de adictos no llegaba en 1956 a los 1000 individuos de ambos sexos, calculándose que había quizá otros 1000 en Chicago, Nueva York y Washington. En 1960 el fiscal especial adjunto a la Fiscalía General, Miles J. Ambrose, declara que existen unos 55.000 adictos en los Estados Unidos. El salto es tan brusco que sugiere manipulación interesada de cifras, como aconteciera en los años 20. Sin embargo, la rentabilidad política de declarar cosa semejante en 1960 era nula, y el cambio de actitud en los tribunales sugiere que, efectivamente, la población de dope-fiend se había disparado en pocos años. Estaba creciendo muy rápidamente desde la ley Bags de 1951, aunque el aumento solo se experimentara algo después. Ahora se daban ya las condiciones para una infección no solo crónica, sino progresiva. 2. La criatura maligna. Si antes de 1920 puede afirmarse que el 99% de quienes creen en dope-fiend son personas que no usan asiduamente opiáceos o cocaína, siendo por eso mismo un típico caso de creencia pasiva, desde mediados de los años 50 apenas hay consumidores de esas drogas que no enarbolen como credo y bandera su condición, haciendo gala de una creencia activa en el cliché. El manifiesto gremial, lógicamente anterior a la difusión de la actitud, se localiza en la obra de W. Burroughs,
presentando ya desde el comienzo una puntual inversión con respecto al heroinómano de principios de siglo. Aquel solía mantener su vicio oculto y emplear la droga para poder cumplir mejor sus deberes laborales y domésticos. Oigamos primero el comentario de un periodista y luego la declaración de un adicto de nuevo cuño. Se ha observado que la característica más notable del nuevo tipo de adicto adolescente es su gusto por la publicidad. El investigador que de antemano piensa que le va a resultar difícil encontrar usuarios de la droga se ve inmediatamente abrumado por la exhibición que estos hacen de sus heridas espirituales, como si fueran mendigos del medioevo, dispuestos siempre a comentar sus asuntos más íntimos de una forma exhaustiva. Está claro que carece de sentido ser heroinómano y no aparentarlo. Desde luego que querría llevar una vida decente. Todos nosotros querríamos. Pero no lo ves. Soy un drogota, estoy enganchado, no puedo escapar. No puedo lavarme y ganarme la vida, y levantarme y hacerme el desayuno y pagar los impuestos. Necesito mis inyecciones. Pelaurie hizo un análisis convincente y matizado de lo que llama mitología de la adicción, poniendo de relieve el cuadro de beneficios secundarios que se derivan de introyectar la imagen construida por los ideólogos prohibicionistas. En definitiva, el yanqui no solo compra un bien socialmente muy precioso como la irresponsabilidad, sino una peculiar administración del tiempo, cuyo eje es conseguir varias veces al día la dosis, una forma de vestir y hablar, un grupo de iguales con quienes relacionarse. 1. El álgebra de la necesidad. Con esta expresión presenta Burroughs la reducción del mundo operada para el adicto contemporáneo al declararse tal. La complejidad de metas, relaciones y valores se simplifica hasta quedar reducida a dos cosas: trotar la calle en busca de droga y administrársela, si es posible con todas las ceremonias debidas. Un escritor entretenía a sus visitas con el ritual de inyectarse la droga. Hierve una píldora de heroína en un frasco de medicinas. Primera tensión dramática, se romperá el cristal al contacto con la llama. Luego enrolla una misteriosa tira de papel mojada en saliva alrededor del extremo de un cuentagotas, saca una aguja hipodérmica y acto seguido la empuja a través del papel. Absorbe entonces la heroína disuelta dentro del cuentagotas y la balancea peligrosamente en el borde de la mesa. Otra situación de suspense. Se caerá. Pero el intrépido escocés se quita serenamente el cinturón, nueva tensión, los pantalones, para enrollárselo a través del bíceps izquierdo. Apretándolo con los dientes, palpa la venda y con gran delicadeza introduce la aguja. Llegado a este punto, explica las ventajas del cuentagotas: al expulsar el líquido, la presión del índice y el pulgar se equilibra y actúa a través del eje de la aguja, evitando que se salga de la vena. Que parte de la droga no pueda salir del cuentagotas tampoco es una desventaja, porque soltando el cinturón y dejando que el brazo cuelgue, el cuentagotas se llena de sangre. Se inyecta de nuevo, lo deja llenarse y bombea así durante algún tiempo. Luego saca la aguja despacio, permitiendo que un pequeño reguero de sangre le corra por el brazo. Mientras procede a secarse con parsimonia la salpicadura, habla desenfadadamente de otros asuntos. El hecho de no conocer al entrevistador, a quien recibió solo como a alguien interesado en conocer cosas sobre el underground, ahorró sin duda a otras partes del ritual común. Por ejemplo, peticiones imperiosas de ayuda para sujetar el torniquete, con sinceros lamentos por no encontrar la vena. El ceremonial incluye normalmente un complejo de actos que muchas veces terminan con la frustración de haberse salido parte del producto fuera, donde quema y no alivia, o con el triunfo de hacer que otros participen en varias fases de la truculencia, sujetando un adminículo u otro y, por lo mismo, presenciando el detalle de una operación rutinaria, que con testigos sabe a mucho más. Esta celebración se mantiene prácticamente inalterada desde finales de los años 50, como oferta de rito iniciático para los inclinados a incorporarse a la cofradía de los Dope Fiends, y no ha dejado de conmover a toda suerte de turistas. Sobre la importancia del aspecto mítico ritual dan cuenta algunos hechos adicionales. Por ejemplo, los adictos preferirán comprar por octavos de gramo, a precio mucho más caro, con calidad muy inferior,
y con el engorro de salir 4 veces al día en busca del producto, a adquirir cantidades que les otorguen autonomía durante semanas o meses, ciertamente más baratas y puras. El indiscutible motivo que subyace a este extraño hábito es el empleo del tiempo o, si se prefiere, el hecho de tener el tiempo lleno, pues nunca se siente el yanqui descrito por Burroughs o Trotskimas en sí mismo que cuando se mueve en busca de su fix. Del mismo modo, preferirá usar heroína de ínfima calidad a heroína de óptima calidad si se le obliga a usar la segunda por vía distinta de la intravenosa, aunque su pretensión sea necesitar la droga y nada más que la droga. La influencia de lo puramente alegórico se observa en multitud de casos de toxicomanía fingida, como aquel primer cliente de Narcotics Anonymous en Londres, un muchacho de 18 años que portaba una gigantesca jeringa cromada de veterinario, en realidad imbecilizado por el uso masivo de barbitúricos y aún virgen en lo referente a la heroína, o el caso que citan Zimberg y Lewis de un músico americano de jazz, detenido por embriaguez alcohólica, cuyo argot hizo pensar a los médicos que se trataba de un heroinómano, reaccionó con fuerte desagrado a una dosis inicial de mantenimiento, y una vez descubierto su fraude rogó a los médicos que no se lo dijeran a su mujer o a su familia, pues perdería entonces el estatus de enganchado. Un periodista de 25 años, convertido en yanqui, cuenta lo esencial de este rol al decir que mientras comas y duermas vas por delante en el juego, todo lo demás en esta vida es un extra. No otro es el credo de la Iglesia prohibida, y el interés del testimonio reside en que el sujeto solo permaneció temporalmente en el álgebra de la necesidad, como el propio Burroughs, inventor del concepto. En sus propias palabras. Lo esencial de la heroína es que uno deja de preocuparse por los asuntos que antes preocupaban. Pero el mero hecho de no estar preocupado acaba demostrando que no es necesario estarlo. Por tanto, después de tomar un poco dejó de hacerme falta, y abandoné su uso. Que alguien use un opiáceo para superar una crisis aguda, y luego lo abandone, resulta para el prohibicionismo impensable. Sin embargo, se trata del principal uso terapéutico para el opio y sus derivados desde el origen de los tiempos, y casos tales constituían la regla antes de producirse la ilegalización. Decretados imposibles, hasta los años 70 no habrá un cuestionario que, garantizando de modo satisfactorio el secreto, pregunte en casillas distintas si el sujeto se ha administrado heroína y si se la ha administrado la semana anterior. Nadie había preguntado semejante cosa, porque oficialmente solo pueden existir como consumidores de opiáceos los yanquis en sentido ceremonial. Con todo, esta sencilla estadística acabó haciéndose, y, como comprobaremos en su momento, su resultado fue una proporción de 16-1 a favor de lo impensable. Dicho en otras palabras, incluso cuando el estigma social y las condiciones de acceso a estas drogas habían convertido su consumo en símbolo de puro satanismo, los casos de abandono voluntario, no consecuentes a un tratamiento institucional, seguían superando abrumadoramente a aquellos donde se alegaba un magnetismo irresistible desde la primera dosis. A. Psicología y sociología del nuevo adicto. El esquema de la FBN se basaba en ignorar cuidadosamente estos aspectos. La existencia del yanqui se explicaba por una oferta de producto, pues nada más usarlo la persona dejaba de pertenecer al género de los seres con discernimiento racional. Pero la creencia en el inductor corruptor como elemento causal decisivo comenzó a resultar insostenible a partir de un estudio de campo poco posterior a la Narcotics Control Act. El trabajo indicaba que en la inmensa mayoría de los casos el adicto no había sido iniciado por traficantes profesionales, sino por amigos y compañeros de trabajo. También a partir ya de la segunda mitad de los años 50 empezó a resultar empíricamente indefendible que la causa de su adicción fuese una sustancia determinada e ilegal, heroína, morfina, opio, etc. Como en el caso del alcoholismo, contraer el hábito no era en absoluto independiente de la psicopatología. La persona propensa a la dependencia de opiáceos estaba plagada de sensaciones molestas, y una de sus características anímicas previas más visibles era tratar de combatir la ansiedad con soluciones a corto plazo. Ya en 1957 se produce una definición científicamente correcta del adicto como
Un sujeto con ciertas características psicológicas determinadas, que ha elegido este modo de enfrentarse con sus problemas por razones diversas, que normalmente ignora. Una de estas razones, y no la menos importante, es su incorporación a un grupo social donde el uso de la droga se practica y se valora. Y en el gremio de los propios adictos no faltaban algunos con singular elocuencia, como Trotsky, para quien el meollo del hábito no era tomar o no tomar una cosa, sino andar ocupado con algo que distrajera del desierto en el centro de un ser. Tanto él como Burroughs entendían el sistema vigente con marcada causticidad. Sugiero, dijo el segundo, que la oposición oficial a las drogas es un camelo, que todas las políticas de la FBN americana, y las de los demás países que obedecen sus consignas, como recientes repúblicas bananeras, tienen por meta deliberada diseminar el uso de drogas, empleando como medio leyes irracionales contra ese uso. En cuanto al primero, el control penal de ciertas drogas es una causa estupenda para la delincuencia juvenil. Y deja a la mayoría de la gente fuera, ya que no incluye a los alcohólicos. Permite disponer, además, de un conjunto de pobres diablos con aspecto agotado que pueden comparecer ante los tribunales como corruptores de jóvenes. Esto justifica a la policía, y como los adictos han de correr tantos riesgos para conseguir las drogas, su captura es relativamente fácil. Así, la situación permite a una policía heroica practicar espectaculares detenciones, a los abogados hacer sustanciosos beneficios, a los jueces pronunciar discursos, a los grandes traficantes amasar fortunas y a los periódicos vender millones de ejemplares. El buen ciudadano puede sentarse y observar cómo la depravación obtiene su merecido. Curiosamente, el juicio de Trotsky coincide con las tesis de Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, cuando analizaba la función genérica del castigo penal. Muerto antes de que la cruzada farmacológica adquiriese alguna fuerza, a la pregunta de si cualquier norma draconiana, e incluso una penalización leve, en materia de ebriedad produciría delincuencia, Durkheim habría contestado sin vacilar por la afirmativa. Pero a la pregunta ulterior, ¿y por qué se promulgan leyes semejantes?, habría respondido con robusto positivismo, sin paradoja. Cabe decir que el castigo está sobre todo pensando para obrar sobre las gentes honradas, pues cura las heridas sufridas por los sentimientos colectivos. Sería, pues, una grave miopía pensar que este tipo de precepto intenta disuadir a ciertas personas en cuanto al uso de ciertas drogas. Esa es solo la finalidad aparente. La real se basa en que las gentes honradas sientan a la vez temor, ante la perspectiva del estigma, y placer, viendo castigada la desviación. Como la meta es reafirmar a cierto grupo en sus actitudes, no son leyes para los dope fiends, sino autos de fe para cualesquiera otros. De ahí que no importe producir fenómenos multitudinarios de desprecio a la ley, ni una criminalización de sectores enteros, pues todo ello resulta necesario y es en esa misma medida buscado, aunque la represión penal no disuada gran cosa, ayuda mucho al robustecimiento de las propias creencias. Pero los reos en potencia empezaban a multiplicarse por 2 o 3 cada año, y el verdadero motivo no era publicitable sin ropajes. Para ser exactos, era un argumento válido para la mayoría moral y no para la mayoría numérica, que se adhería a la represión como modo de evitar, en vez de crear, marginales. Si para no sentirse tentados ni heridos en sus sentimientos ciertos núcleos necesitaban estigmatizar a capas crecientes de la sociedad, otros sectores bien podían disentir, como era el caso de varias corporaciones profesionales, y hacerlo cada vez más estentóreamente. Para acabar de perturbar el esquema defendido por la FBN, a finales de los años 50 se iniciaron investigaciones específicas destinadas a decidir si, efectivamente, ya desde el comienzo los opiáceos producían estados paradisíacos, con inmediatos cambios en el metabolismo que reclamaban tanto a nivel psicológico como orgánico nuevas dosis. Aunque los resultados tardaron algo en concretarse de manera definitiva, se vio pronto que iban a contravenir ampliamente el cliché propuesto. En el primero de estos estudios, hecho sobre 150 hombres sanos, con dosis sucesivas de heroína,
resultó que solo 3 admitieron de buena gana recibir una segunda inyección, y que ninguno la solicitó de nuevo. Más tarde, un ingenioso experimento mostró que ni la morfina ni la heroína producían por vía intravenosa una respuesta de euforia en personas jóvenes y saludables, mientras otro grupo de personas con problemas graves mencionaba sentirse más feliz ya en la primera inyección, incluso cuando eran engañadas con un sucedáneo no psicoactivo. 2 años después, la propia President's Commission sobre abuso de drogas declaraba, tras un estudio hecho en Harvard, que el 90% de los individuos responde a una inyección de heroína con desagrado como síntoma principal. Resultaba así que la legislación vigente no solo se oponía al criterio sostenido por los colegios de médicos y abogados, o a la conciencia de algunos jueces y alqueidis, sino al conjunto de disciplinas agrupadas como ciencia social, un adversario desde luego incómodo. Viendo tambalearse el celo futuro del Estado, es entonces cuando un sector forma asociaciones de padres para evitar desvíos en la incansable guerra contra la droga. Estas asociaciones tuvieron pronto tantos miembros como la Anti-Salon League, y luego muchos más. Es significativo que su confederación viese inicialmente en la ciencia social un enemigo a combatir, y con el transcurso del tiempo un jefe al que es preciso manipular. 3. La reacción liberal. En 1955 comenzaron los trabajos encargados a un comité conjunto de la American Medical Association y la American Bar Association, cuyas conclusiones fueron hechas públicas en 1958 bajo el título de Informe Provisional, y posteriormente editadas en forma de libro, con un combativo prólogo de A. R. Lindesmith. En líneas generales, este documento consideraba contraproducente la política seguida hasta entonces, denunciaba los clichés en boga como prejuicios insostenibles, insistía en investigar curas o alivios en vez de castigos para la adicción y se lamentaba de una legislación injusta e inconstitucional, carente de requisitos formales y sustantivos propios de cualquier norma positiva en un Estado de Derecho. En conjunto, era el más serio ataque sufrido hasta entonces por el prohibicionismo, no solo debido al prestigio y la fuerza política de las corporaciones intervinientes, sino porque héroes como McCarthy o Anslinger habían logrado exasperar a los sectores cultos de la sociedad americana. Estaba cristalizando la llamada New Left, que quería recuperar los principios originales de la República Americana armonizándolos con ideas del pensamiento socialista europeo. La tesis principal del report era que la cruzada contra las drogas constituía una empresa pseudomédica y extrajurídica, que en vez de solucionar problemas de marginación los producía. El sociólogo R. Camerton acababa de publicar su Social Structure and Social Theory, uno de los libros definitivos de la época, donde entre otros desarrollaba el concepto de profecía autocumplida. El informe se servía ampliamente de este concepto, presentando los resultados de la cruzada farmacológica como consecuencia de un mecanismo circular, donde cierta imagen de la realidad es impuesta a ella y luego presentada como efecto independiente de la imposición. Llamado también teorema de Thomas, el proceso de la profecía autocumplida se basa en el hecho de que, contando con los medios coactivos adecuados, si se afirma una determinada imagen de la realidad, esta imagen tiene efectos reales. Indiscernible en eso de las cruzadas contra la herejía o la hechicería, la cruzada farmacológica creaba y sostenía el problema que pretendía querer solucionar, ignorando la íntima correlación existente entre el abuso de las drogas y el hecho de declararlas abusables e ilegales. Según el report, ninguna prohibición podría suprimir el consumo de tales o cuales drogas, como mostraban palmariamente la experiencia china y la americana. Todo cuanto estaba a su alcance era modificar la estructura de la población consumidora, en consecuencia, no podía atribuirse a tal o cual sustancia el hecho de que sus usuarios fuesen adolescentes, criminales o indeseables, pues eso sería tomar el efecto por la causa. Que tal cosa aconteciera dependía de la política represiva vigente, no al revés. El documento incluía 2 apéndices. En el primero se alababa el método inglés de tratar a los adictos, tanto por sus resultados prácticos como por sus fundamentos teóricos. En 1960 los adictos británicos podían conseguir gratuitamente morfina y heroína de ciertos médicos adscritos a la Asistencia Nacional,
y en otro caso obtener recetas de los demás médicos, al precio de un chelín el medio gramo. De acuerdo con la ley vigente entonces, un adicto atendido por un médico era una persona sometida a tratamiento, y aunque algunos revendiesen la droga, consiguiendo unas 2 libras diarias por ello, la pureza y el bajo coste del producto evitaban muertes por adulteración y delincuencia grave. En el segundo apéndice, centrado sobre la legislación, se describían los inconvenientes del derecho en vigor, se criticaba a los agentes federales que intimidaban al personal terapéutico y se proponía evitar de raíz la criminalidad suministrando a los adictos sus drogas. Confirmando la postura de la Academia de Medicina de Nueva York, el report apoyaba la existencia de clínicas de mantenimiento, y sugería que la decisión de someterse a tratamiento fuese siempre voluntaria. Uno en busca de una solución negociada. La respuesta de la Oficina Federal de Estupefacientes era previsible. Los editores del informe fueron acusados de connivencia con los traficantes, irresponsabilidad y antipatriotismo. A través de su director, Anslinger, la FBN hizo agoreros pronósticos sobre el futuro de un país desorientado por liberales bisoños. Ahora no solo había que luchar contra la plaga de dope fiends, sino contra sus defensores en el estamento médico, jurídico y judicial, más atentos a utopías de intelectuales izquierdistas que a los principios del sueño americano. Sin embargo, a pesar de sus ruidosas protestas, Anslinger anticipó que los tribunales iban a producir pronto alguna desagradable novedad, y que en tales condiciones lo mejor era aprovechar el apoyo incondicional del Congreso y el Ejecutivo. Si esas ideas acabaran imponiéndose, arguyó, las necesidades de control se dispararían. Lo apropiado para evitar desmoralización en su oficina, tanto como pánico en el país, era aumentar drásticamente los medios disponibles. El razonamiento le fue aceptado sin esfuerzo, y desde principios de los años 60 la FBN pasa de 300 agentes a 3.000, elevándose antes de transcurrir la década a 10.000. Esta orientación y sus frutos fueron el último legado del hombre a quien se llamó zar de la prohibición por su capacidad para influir a nivel tanto nacional como internacional. Un año más tarde restringía sus desvelos a presidir la representación americana en organismos dedicados a la fiscalización internacional de estupefacientes, usando el tiempo libre para poner por escrito sus memorias. En realidad, le impulsaba a dimitir una mentalidad que había llegado a dejarse oír en el Congreso, un feudo de prohibicionismo irreductible hasta entonces. S. Fidal presentó un inteligente informe ante la Cámara Alta, donde se describía la subcultura yanqui como ideología de la justificación. El usuario cotidiano de opiáceos no era un ser diabólico o comunista, que tratara de crear prosélitos infantiles por mero gusto, como las antiguas brujas, sino alguien que precisamente en virtud de esos clichés se justificaba ante la sociedad, ante las amistades, ante la familia y ante sí mismo. Su constelación psíquica le inclinaba a sentirse víctima impotente de su falta de voluntad y la persecución policíaca. Reducido a lo esencial simplemente dramatizaba una acuciante necesidad de ayuda, o el deseo de que llegue la muerte y la falta de valor para dar el paso decisivo. En este preciso momento, no había más perspectiva que arriesgar una guerra aún más abierta con el estamento jurídico, médico y científico o hacer ciertas concesiones. En otras palabras, otorgar a dichos estamentos ciertas competencias, procurando no despojar de las suyas a los represores. Es el punto de vista que consagra la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, cuyo preámbulo reconoce que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor, y afirma que se garantizará su disponibilidad. Tras firmar Estados Unidos el tratado, no le quedaba en principio a la FBN más remedio que devolver al estamento médico parte de sus prerrogativas, a cambio de que procediera sin escándalo para la gente. En justa correspondencia, la FBN aseguraba que se dedicaría, al fin, a acabar con los grandes traficantes, sin perturbar el trabajo de médicos y farmacéuticos con maniobras de entrapment. Sumándose a la renovación generalizada, el Poder Judicial americano despenalizó el simple consumo de drogas prohibidas, a cambio de público arrepentimiento, y actos claramente demostrativos del mismo,
pues a su juicio dichas personas no eran por naturaleza monstruos criminales sino enfermos. La sentencia histórica es un fallo unánime, firmado por el presidente del Tribunal Supremo Federal, W. O. Douglas. El adicto no es libre para gobernarse sin ayuda exterior. Si los adictos pueden ser castigados por su adicción, el demente puede también ser castigado por su demencia. Así, tras varias décadas de situación jurídicamente irregular, el estatus del usuario de drogas ilegales se equiparaba en términos generales al del bebedor de alcohol durante la ley seca. Desde 1914, el fenómeno se había perseguido como perseguían los antiguos la impureza, considerando contaminado todo objeto próximo a sus manifestaciones. Ahora se consideraba inevitable distinguir traficantes y usuarios. El factor decisivo en esta transición bien pudo ser los ataques de psicólogos, psiquiatras y sociólogos. Con todo, podían observarse diferencias muy marcadas entre unas críticas y otras. Un grupo no rechazaba el hecho mismo de reprimir el consumo voluntario de ciertas drogas, sino el intento de solucionar la cuestión con métodos solo punitivos. El núcleo radical sospechaba que los progresos en despenalizar el uso podrían encubrir una sustitución peligrosa, equiparable a colocar a Edgardo Mounis, premio Nobel por su descubrimiento de la lobotomía, en el lugar de Elliot Ness y Anslinger. 2. La ideología farmacrática. Los radicales mantenían que el uso de tales o cuales drogas es un asunto privado y extralegal de los adultos, como lo demás de su dieta, donde penetraron las leyes por una dinámica equiparable a la persecución de libros, herejes o asistentes al Sabbat. Por tanto, la política a seguir sería desmontar paulatinamente los estereotipos desde las mismas instituciones que los habían difundido, prensa, gobierno, corporaciones médicas, a fin de serenar la creciente conflictividad social surgida a su alrededor. Por supuesto, los consumidores de drogas que pidiesen asistencia social o tratamiento hospitalario serían tratados con los mejores medios disponibles. Sin embargo, lo que se abría paso con el cambio, alegaban, ni siquiera era un régimen de hipocresía como el establecido para el alcohol por la ley Volstead. Los bebedores de alcohol no necesitaban ser rehabilitados institucionalmente, por lo cual su perjuicio se cifraba en altos precios, adulteración y contacto con grupos criminales de proveedores. Junto a esos mismos inconvenientes, el usuario de opiáceos, cocaína y marihuana era declarado un enfermo, igual por completo a quien sufre úlcera péptica o pulmonía, salvo en que su enfermedad se consideraba epidémica y sería tratada con cuarentenas. El alcohólico era un vicioso, pero el adicto y hasta el simple usuario esporádico de otras drogas no padecían un vicio, sino un ente clínico específico, la toxicomanía, hasta entonces desconocido en todos los tratados de patología. En realidad, no figuraba allí por el mismo motivo de que no figuraban tampoco artículos sobre la insolencia, la glotonería, la obscenidad y otros rasgos del carácter. Si el adicto no era libre para gobernarse sin ayuda exterior, consciente o inconscientemente prosperaba la vieja propuesta del fundador de la psiquiatría, Benjamin Razi, tratar a la humanidad como algo formado por locos en sentido amplio. El presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana en esos años, Kameninjar, expresaba con edificante convicción la necesidad de acabar con el crimen del castigo, sustituyéndolo por la firme resolución del tratamiento. La tesis de The Crime of Punishment, sus superventas, era que un paternalismo sofisticado debía suceder a los métodos bárbaros de otros tiempos. Cuando una comunidad empieza a contemplar la expresión de conducta agresiva como síntoma de una enfermedad, es porque cree que los médicos pueden rectificar esta situación. Actualmente, los individuos mejor informados creen y esperan eso. Sencillamente no es cierto que la mayoría de la gente sea plenamente consciente de lo que está haciendo, ni es cierto que no desee ayuda de nadie, aunque algunos lo digan. Efectivamente, varios lo estaban diciendo con amplio aparato crítico y cáustico estilo. El médico y psicoanalista Tesas tenía ya publicado El mito de la enfermedad mental, un alegato que completaría años después con La fábrica de demencia, donde diseccionaba la ideología bautizada por él como terapeutismo. A su juicio,
la oferta de Menninger y sus defensores solo tenía un barniz humanista, bajo el cual yace, inmodificada, la barbarie más arcaica, el negocio de manipular las vidas ajenas, sumado a la ambición de fundir la medicina y el Estado. La primera suposición confortable del terapeutismo, argumentosas, es que el enfermo llamado toxicómano desea curarse, y que antes del tratamiento obligatorio sus facultades intelectuales como adulto de la especie humana están obnubiladas por los paraísos artificiales del estupefaciente. Ahora bien, ¿qué sucede si el sujeto no renuncia explícitamente a ese deseo, y es alguien como Freud, por ejemplo, que usa estupefacientes de modo regular? Aceptadas las premisas de Menninger, solo caben dos alternativas: tenerle por delincuente, y castigarle por un delito de pensamiento como apología de la droga, o considerarle no ya un simple enfermo sino un demente grave, ante el que procede usar los remedios psiquiátricos tradicionales, coma insulínico, electroshock, camisa de fuerza, reclusión, lobotomía, malarioterapia, etc. No obstante, el individuo sigue siendo idéntico, y el ejemplo pone de relieve que sencillamente se le pide fariseísmo si no quiere ver desenvainado el sable envuelto en sedas. Sigue negándose lo esencial, que el llamado toxicómano es alguien que usa ciertas drogas, pues si en un principio aparecía como diablo ahora se presenta como enfermo, justificando en ambos casos un avasallamiento de su voluntad. La conversión religiosa forzada, anticiposas, será sucedida por el cambio forzado de personalidad mediante psicoterapia, con lo cual queda vigente la barbarie nuclear de omitir el derecho a la responsabilidad propia, corolario inexcusable de la libertad. Con la presunción de que nuestros semejantes no son plenamente conscientes de lo que están haciendo un amplio campo de desviaciones, no solo la automedicación, sino la excentridad sexual, las tendencias suicidas y muchos otros desequilibrios de la personalidad, se convertirán también en enfermedades requeridas de tratamiento forzoso. La psiquiatría se ofrece así al Estado contemporáneo para cumplir las funciones desempeñadas en el Estado teocrático por el estamento clerical. Y el humanitario criterio olvida que recibir tratamiento por desequilibrios, tales muy bien puede llevar la vida entera, pues para ese tipo de cosas no hay más terapia eficaz que la buena fe, una libre y espontánea voluntad de cambiar. En realidad, bastan unas semanas de clínica obligatoria para torturar a cualquier sujeto, arruinando su equilibrio mental con la compañía y la física con el arsenal de recursos psiquiátricos. Además, un tipo de tratamiento semejante produce en la sociedad tanta sospecha y hostilidad hacia quien lo padece como la etiqueta de criminal puro y simple, con la agravante de que se minimizan para él las garantías ordinarias de los códigos penales. De todas las tiranías, la que se practica sinceramente por el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva. Ser curado contra la voluntad de uno, y curado de cosas que podrían no considerarse enfermedad, significa ser puesto al mismo nivel que los niños pequeños, los imbéciles y los animales domésticos. En definitiva, los radicales esgrimían el argumento de Jefferson para introducir la enmienda sobre libertad religiosa: las leyes se refieren a lesiones provenientes de otros, no de nosotros mismos. Ninguno criticaba que un adicto acudiese a alguien en busca de ayuda para superar su vicio. Pero se trataba de un vicio precisamente, una flaqueza de la voluntad como la cobardía o el parasitismo, y no una enfermedad infecciosa como la sífilis o el catarro. El problema empezaba cuando en vez de acudir al terapeuta en busca de ayuda el sujeto era obligado a una rehabilitación, tanto más improbable cuanto menos buscada voluntariamente por él. Una cosa es no abandonar a quien pide ayuda, y otra, por completo distinta, pretender prestársela a la fuerza. El precio de esto último es sencillamente la ineficacia, la escandalosa proporción de fracasos que caracteriza a todas las variantes de rehabilitación impuestas de modo coactivo. A. Cristalización teórica del radicalismo. El punto de vista de la sociología como ciencia, en el sentido de no admitir como explicación de los hechos sociales cosa distinta de hechos sociales previos, alcanza su expresión más acabada en los trabajos de H. Becker, que comienzan con un análisis de los consumidores de cáñamo en Estados Unidos y se redondean luego en una teoría general de la desviación,
conocida también como enfoque interaccionista. Haciendo uso de conceptos como etiquetamiento, labeling, e interpretación, Becker sugirió que no solo el consumidor de drogas ilícitas, sino otros desviados eran consecuencias precisas de enseñanzas impartidas por aquellos mismos que pretendían reprimir la desviación. Por lo mismo, la llamada toxicomanía contemporánea era ante todo un fenómeno de aprendizaje, y cualquier esfuerzo por comprenderlo fuera de esas premisas estaba condenado al fracaso y la incoherencia metodológica. Frente al esquema sociológico tradicional, basado en la desviación como algo inherente al desviado, que influía sobre otros comunicándoles elementos desintegradores, Becker puso de relieve que los individuos interiorizaban pautas y valores previos, impuestos por grupos dominantes, siendo ese modo de interiorizar, la interpretación, aquello que en definitiva determinaría las características del fenómeno. Era la etiqueta, interpretada, lo que convertía tendencias difusas en cauces definidos de comportamiento. Pero si la perspectiva de la interacción proporcionaba un modo técnico de analizar profecías autocumplidas, aproximadamente por los mismos años en que Becker elaboraba su teoría de los outsiders, otro sociólogo y jurista, Essier, extraía las consecuencias del punto de vista radical en la idea de los crímenes sin víctimas. Ya a mediados del siglo XIX, al redactar su famoso ensayo sobre la libertad política, J. Stuart Mill había dicho que nadie puede legítimamente ser obligado a hacer o a no hacer porque, en opinión de otros, sería prudente o incluso correcto. Con este principio como norte, Essier planteó a diversos niveles el nexo entre derecho positivo y moral, proponiendo que violenta la naturaleza de la ley reconocer como delito algo que no genere un daño físico o patrimonial a otro, denunciado por ese otro o por sus deudos. Usar ciertas drogas era solo uno entre otros muchos crímenes sin corpus delicti, donde se convertía en tal un instrumento inidóneo, como sucedía con la homosexualidad, el pacifismo, la prostitución, la eutanasia, el juego en lugares no autorizados, la pornografía, etc. Allí no había sino el intercambio voluntario, entre adultos, de bienes y servicios muy solicitados. Por consiguiente, puede decirse que en la primera mitad de los años 60 se hallaba totalmente construido un discurso crítico contra la prohibición, tanto a nivel político y jurídico como sociológico y psiquiátrico. En esencia, se trataba de tres argumentos conectados entre sí: a. El fenómeno recibe una definición estereotipada, que genera su distorsión; b. El Estado no tiene derecho a proteger a los adultos de sí mismos y, c. La ilegalización de ciertas drogas no solo es ineficaz, sino contraproducente a efectos de evitar abusos en su administración. Por contrapartida, a los intereses y valores que aconsejaban mantener el sistema acababa de añadirse el terapeutismo, una posibilidad aún virgen que prometía dar trabajo a una gama prácticamente ilimitada de expertos. La farmacracia propiamente dicha solo se constituye cuando a los represores y a las organizaciones de tráfico ilícito se añade este tercer sector, cuyo moderado reformismo irá absorbiendo una parte cada vez más considerable de los fondos que vayan destinándose a combatir el abuso de drogas. Pero antes de describir lo que acontece en la segunda mitad de los años 60 conviene atender a las drogas consumidas desde la Ley Harrison hasta la Convención Única de 1961. Solo así acaba de definirse la polémica entre represivos, terapeutistas y radicales, no menos que la verdadera situación farmacológica. Fin.